Gloria a Dios, Dios los bendiga, aquí estamos en la radio, otra noche más, bendiciendo sus vidas, acompañándolos paso a paso en este tiempo, un tiempo distinto, un tiempo donde la mano de Dios se quiere hacer presente en nuestras vidas, ¿no? Démosle el lugar a Dios para que la transformación se haga posible, ¿no? Es imposible que la transformación suceda si nosotros no le damos el lugar en nuestra vida, ¿no? Él tiene el primer lugar y siempre a Él sea la gloria y la honra. Así que Dios bendiga sus vidas. Estamos viviendo un tiempo distinto, un tiempo donde se han levantado muchas armas en contra de la radio, sobre la gente de la radio. Es increíble cómo el enemigo quiere distraer, tomar nuestras mentes, distraernos con cosas cotidianas, ¿no? Cosas que muchas veces uno debiera dejar de lado, pero estamos en este mundo. La palabra dice que no pertenecemos a él, pero tenemos que manejar situaciones que no son muy del todo agradables. Así que bueno, aquí estamos, gracias a Dios, preparándonos para recibir un nuevo día, ahí a minutos, ya menos 25, ya dentro de un ratito, ya caemos en el día viernes, y tu cuerpo lo sabe, como dicen muchos, ¿no? Así que Dios bendiga sus vidas, qué hermoso tiempo de Dios, donde estamos aquí firmes para bendecir tu vida. Vamos a dar inicio al programa, como lo hemos dado a llamar, Tiempos Nuevos. Y este importante momento en la programación de tu Radio Amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día, bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu Radio Amiga 101.3, FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Carlos, gracias por tus saluditos. Aquí estamos, gracias a Dios, ¿no? Recordamos que en el día de ayer estuvimos hablando sobre una reina llamada Vasti, ¿no? Que tenía un rey que tenía autoridad sobre muchas provincias, sobre Media y Persia, ¿no? Él gobernaba sobre 27 ciudades, ¿no? Y tenía una reina que era bella, y dice que hacía banquete tremendos, ¿no? Dice que los banquetes duraban 180 días algunos, y después había otro que duraba mucho menos, donde venían todos los reyes, los príncipes, ¿no? Y él servía las mesas, imagínense, ¿no? Semejante fiesta. Y dice que en una oportunidad el rey, y de tantos días, ¿no? Se había supuestamente embriagado, ¿no? Y quiso hacer notoria la belleza de su esposa, ¿no? Y dice que fueron a buscar a la reina Vasti, mas ella no quiso ir, ¿no? Llamó la atención, ¿no? Y dice que cuando llegó la noticia al rey, se enojó en gran manera, produjo enojo y un poco de vergüenza, ¿no? Pero la reina no quiso ir, desobedeció la orden, y como hablábamos en el día de ayer, ¿no? Muchas veces hay situaciones que
traen una reacción, ¿no? Una mala decisión hace que traiga consigo una consecuencia aún peor, ¿no? Muchas veces ha habido situaciones que no nos hemos dado cuenta, no hemos podido ver más allá del problema que nos podía llegar a traer y hemos tomado una decisión incorrecta, ¿no? Y cuando la decisión es incorrecta, la consecuencia es aún más, ¿no? Dice que este rey se enojó de una manera tremenda, pero junto con él estaban los reyes y los príncipes, ¿no? Y siempre aparece uno, ¿no? Uno de los príncipes que tiene esa capacidad de decirle, mire señor rey, esto es así. Y mire lo que le dice en el primero de Esther, capítulo 1, versículo 16. Mire lo que le dice. Y le dijo Memucán, ¿no? Miren qué personaje, ¿eh? Delante del rey y de los príncipes. Dice, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos. Le agrandó, ¿no? Le dijo que había pecado contra los príncipes y contra los pueblos, ¿no? Por haber desobedecido al rey. En esos tiempos, el rey tenía autoridad sobre todo el reino y sobre todas las mujeres, fueran de él o no fueran de él. Él tenía total autoridad. Pero imagínense que la mujer que tenía en el palacio, la reina, la que él había elegido, que era bella, no quiso obedecerle y no quiso arrimarse, seguramente para saludarlo, que saludara a los príncipes y él hiciera gala de la belleza, ¿no? Pero esta reina Vasti no alcanzó a comprender que esta decisión iba a traer una consecuencia, ¿no? Y en el día de ayer hablábamos que muchas veces tomamos decisiones sin pensar que van a traer una consecuencia poco agradable, ¿no? Entonces, dice que este Memucán, ¿no? Era un personaje, ¿no? Porque le dice, no solo pecó contra ti, sino contra los príncipes, contra los reyes y contra todo varón, porque antes se usaba, ¿no? Mucho la imagen del hombre como cabeza, como autoridad, y las mujeres siempre obedientes, sujetas a sus maridos, ¿no? Y le dijo al rey que hiciera un mandato real, ¿no? Donde todas entendieran, las mujeres entendieran que debían obedecer a sus esposos, porque decía que esto se iba a complicar, ¿no? Y acá vemos que en ese tiempo empezó a aparecer un problema, ¿no? Le dice, si parece bien al rey, salga un decreto real, de vuelta majestad y se escriba entre las leyes de Media y de Persia para que no sea quebrantado, que Vasti no tenga más, no venga más delante de ti, del rey Asuero, y el rey haga reina a otra mujer, ¿no? Bueno, el rey consideró que era correcto, ¿no? Y dice que agradó estas palabras a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme a lo dicho por Memucán, ¿no? Este Memucán estaba metiendo de la suya, ¿no? Hay muchas veces gente que no solo quiere asesorar en lo del momento, sino se dicen visionarios, ¿no? Porque esto va a traer tal problema, ¿no? Pero bueno, el rey obedeció lo que le dijo y declaró un decreto y dice que envió en carta a todas las provincias del rey, cada provincia que él gobernaba, cada provincia conforme a su escritura y cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo
que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Miren lo que venía de parte de este Memucán, ¿no? Que tenían que afirmar los hombres la autoridad sobre sus casas, ¿no? Veían más adelante, pensaban que las mujeres se le iban a rebelar debido a lo que la reina Basti había hecho, ¿no? Hacia ellos entendieron de esa manera y al rey le cayó bien y dice que así fue hecho. Y dice, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de cada uno de los pueblos, ¿no? Y esto no quedó ahí, esto siguió, ¿no? Miren lo que dice. En el capítulo 2 dice, y pasadas estas cosas, sosegada ya la ira, o sea, ya calmado el rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella, ¿no? Y dijeron los criados del rey y sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y pongan al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, ¿no? Y guardad a las mujeres y se les den atavío. Miren qué tremendo. Pero Dios ya estaba obrando porque Él quería hacer que las cosas sucedieran y que Dios tomara control. Y aparece un judío, ¿no? Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Gloria a Dios por Mardoqueo, ¿no? El cual había sido transportado desde Jerusalén con los cautivos que fueron llevados a Joconia. O sea, este judío había ido como cautivo, ¿no? ¿Y quién hizo transportar a Nabucodonosor, rey de Babilonia? Y dice el 7, y había criado a Adasa, es decir, Esther, ¿no? Este Mardoqueo había criado a una joven que era su sobrina, ¿no? Había quedado huérfana y él la crió y como buen judío le instruyó en los principios, en la palabra de Dios y en el conocimiento de Dios. Y dice que la adoptó como hija suya, ¿no? Esta, como dice acá, ¿no? Adasa, que significa Esther, la había tomado como su hija. Y si sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento del decreto del rey y habían reunido muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, el eunuco del rey, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, y que guardaba a las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, del eunuco, ¿no? De él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y Mardoqueo le había enseñado, le había instruido que él no declarara su origen, ¿no? Imagínense. Y Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres. Dice que pasaba y él tenía
su hija, y él la sentía, su hija, una parte suya. Y dice que él se paseaba, el judío Mardoqueo, ¿no? Y veía para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba, ¿no? Mardoqueo reconoció la belleza que había en ella y que tenía todo lo que el rey necesitaba en Esther, y dice que él la dejó ahí, pero no la dejó, siempre estaba ahí atento, prestando atención, cómo la trataban, cómo la alimentaban, todo, ¿no? No la había dejado ahí, dicho, bueno, ya está, listo, una menos, ya está. No, no. Mardoqueo cuidaba aún a la distancia, ¿no? Y dice, y cuando llegaba el tiempo, cada una de las doncellas, para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues se cumplía el tiempo de los atavíos, dice. Eran 6 meses con óleo y mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. No eran que traían a cualquiera delante del rey, no, no. Tenían que ser mujeres bellas en gran manera, vírgenes, y que tuvieran una piel hermosa, un cutis, una fragancia, un olor tremendo, ¿no? Y dice, ella venía por la tarde y por la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, a cargo de Sagaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas, y no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Y el 15 dice, y cuando llegó a Esther, hija de Abiaí, tío de Mardoqueo, quien había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que dijo Hegai, el eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todo lo que la veía. Sin lugar a dudas, esta Esther tenía una belleza significativa. Había algo distinto, había algo especial en ella, y era porque ya había sido instruida en el propósito de Dios. Y dice, y fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Esther, wow, a simple vista, más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia. Miren qué tremendo, gloria a Dios. No solo que halló gracia, sino que halló benevolencia. Hermoso tiempo de Dios, hermoso, impresionante, ¿no? Lo que Dios hizo a través de esta Esther. Dice Esther, el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. ¡Wow! Imagínense. Y no sabían que ella era judía. Y dice, hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y sus siervos, y el banquete de Esther, y disminuyó, miren qué tremendo, ¿no? Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, y el banquete de Esther, miren la diferencia, dice, disminuyó los atributos, empezó a cobrarle menos atributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conformes a la generosidad real. Dice que empezaron a notar un cambio en la generosidad del rey, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba contento. Hola Daniel, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Un abrazo grande, qué alegría que estés, ¿no?
Y dice, y sigue diciendo el 19, ¿no? Dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado en la puerta del rey. Ustedes recuerdan que él iba a la mañana, él iba a la tarde, miraba, observaba cómo cuidaban a Esther, a Gaza, que era Esther, que era su sobrina, la cual él amaba, ¿no? Él no la dejó ahí porque ya está con el rey, listo, ya me acomodé. No, dice que él siempre estaba, siempre seguía guardando la integridad de Esther. Dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado en la puerta del rey. Estaba tranquilito, estaba atento, pero no estaba sentado mirando el techo. Seguramente él estaba mirando atentamente qué es lo que sucedía, ¿no? Qué es lo que estaba pasando. Dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación, ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Había sido bien educada. Entonces ella hacía y no había declarado que era judía y que su pueblo era el pueblo judío. Miren qué tremendo, ¿no? Y en aquellos días, estando Mardoqueo sentado en la puerta del rey, pero él no miraba el techo, él observaba qué es lo que sucedía. Miren qué tremendo, ¿no? Y en aquellos días, estando Mardoqueo sentado en la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Terés, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y empezaron a procurar ponerle mano al rey Asuero, ellos que estaban encargados de cuidar la puerta, ¿no? Entonces, Mardoqueo miraba atentamente. Ellos no se dieron cuenta. Estaban tan distraídos, peleando, discutiendo cómo iban a hacer, ¿no? Cómo iban a tomar la vida del rey. Dice que, oyendo esto, Mardoqueo, dice, se lo hizo saber a Esther. Y Esther se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo, ¿no? Y dice, y se hizo la investigación del asunto, y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados por una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. O sea, que vieron que esta gente querían hacerle daño al rey. Y Mardoqueo había sacado, sin ir a buscar el favor del rey, había caído en gracia, porque él no estaba distraído, él estaba cuidando lo que más amaba, ¿no? Y muchas veces, no, a pesar de que entrega un pedazo de uno, ¿no? Sigue uno ligado emocionalmente al cuidado y observar cómo se realiza lo que uno cree que es una tarea culminada, ¿no? Este Mardoqueo había logrado algo impresionante, ¿no? Que su sobrina o su hija había sido nombrada como reina. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero él no se quedó con eso. Él siempre velaba del costado que nada la fuera a dañar, ¿no? Y miren qué tremendo. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, ¿no? Acá había el rey honrado a un tal Amán, este Amán, ¿no? Y dice, y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaron y se inclinaron ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodilló ni se humillaba. ¿Qué problema Mardoqueo? ¡Wow! Dice que él no
se había arrodillado ni se había humillado delante de Amán. Y siempre nos falta alguien que le informa, ¿no? Y si los siervos del rey que estaban en la puerta le preguntaron a Mardoqueo por qué traspasas el mandamiento del rey. Y aconteció que hablándole cada día de esa manera y no escuchándole él, lo denunciaron a Amán, ¿no? Le dijeron y fueron, como decimos nosotros, ¿no? Le fueron con el chusmerío. Le dijeron, mira, Amán, Mardoqueo no se arrodilla ni se humilla delante de ti. Y dice que cuando oyó esto, dice que se encendió en ira Amán, ¿no? Pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán, presten atención, destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. O sea, vemos que Amán no le alcanzó solamente enojarse con Mardoqueo, sino que se enojó contra todo el pueblo judío que estaba en el palacio. Y dice el 7, y en el mes primero, en el mes de Sisa, en el año 12º del rey Asuero, fue echado Pur, y esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo, como comentario, ¿no? Hay un pueblo, señor rey, dice, esparcido, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada les beneficia el dejarlos vivir. Miren ¡guau! Amán se había enojado con Mardoqueo. Y en vez de ir en contra de Mardoqueo, dijo, exterminaré a todos los judíos que estén en el palacio del rey. Pero se extendió un poquito más. Y dice que en un momento llega Amán al rey Asuero y le dice, mira, señor rey, hay un pueblo que no te venera, que tiene leyes distintas a las tuyas, que no guardan las leyes del rey, y al rey no les beneficia dejarlos vivir. Tomó una decisión que no le correspondía, pero que él quería hacerse ver delante del rey. Y dice el 9, miren lo que dice. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Y entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadatas, agateo, enemigo de los judíos. ¿Quién era Amán? Enemigo de los judíos. Y el rey le dio el anillo del rey, ¿no? Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca, ¿no? Dice que le dijo, mira, la plata que le saque es para vos y hacé con el pueblo lo que bien te parezca. Miren qué tremendo, ¿no? Este rey, que la verdad que tomaba decisiones equívocas, ¿no? Y entonces fueron llamados los escribanos del rey, para tomar nota de todo lo que se decía, los escribanos del rey, en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme
a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey. Mire cómo habla, a los sátrapas del rey. Iglesia Evangélica de la Ciudad, Pastora Miriam García se nos ha conectado, ¿no? Y dice que tomaban nota de lo que Amán les declaraba, ¿no? Y dice, ¿cómo eran esta gente? Sátrapas, del rey. Y a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. Y el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Tenía el anillo que tenía ahí su sello, y todo lo que Amán dijo fue escrito y puso el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey con orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos. Miren qué tremendo. Jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día. Y en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes, la copia del escrito que se dio por mandamiento a cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que tuviesen listo para aquel día. Miren qué tremendo, dice. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado a Susa, capitán del rey, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Cómo estaba la ciudad de Susa? Conmovida por el decreto de este Amán, ¿no? Que era enemigo de los judíos. Qué tremendo, ¿no? Cuando se levantan príncipes, jefes, generales contra el pueblo de Dios, el pueblo judío, ¿no? Y dice el 4, luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de sisa, y se fue por la ciudad clamando con gran y amargo clamor. El dolor que sintió este Mardoqueo, por lo que había acontecido, debido a que él no había ni doblegado ni humillado, pero realmente no era esa la actitud, sino era que Amán odiaba al pueblo judío, y que lo que había hecho Mardoqueo era una pizquita en un mar de odio en el cual estaba inmerso este Amán, ¿no? Mardoqueo no quiso doblegarse, pero lo podría haber solucionado, mas no quiso. No solo quiso la vida de Mardoqueo, sino la de todos los pueblos, todos los judíos que estaban ahí. Jóvenes, niños, ancianos, mujeres, todos, ¿no? Qué tremendo saber que se levantan en contra del pueblo de Dios, ¿no? Mas no prevalecerán cuando se levanta. Dice que Mardoqueo, dice, rasgó sus vestiduras, puso cilicio y ceniza, y se fue clamando con amargo clamor, ¿no? Miren cómo estaba, dice. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y dice, y cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, cenizas, y era la cama de muchos, ¿no? El cilicio y la ceniza. Qué tremendo, debido al decreto de este Amán, ¿no? Y dice, y vinieron las doncellas de Esther
y los eunucos y se lo dijeron entonces, y la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacer quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. La reina, su sobrina, su hija, cuando se enteró, ella tenía la potestad de hacerle llegar vestido para cubrirlo, o sea, le quiso dar cobertura a ese momento de angustia. Y en estos tiempos de angustia, de clamor, de llanto, Dios quiere cubrir tu vida. Te quiere dar cobertura, que tus ropas sean cambiadas, que salga el cilicio y que venga la cobertura de Dios a tu vida, que llegue la cobertura de Dios. Y el 5 dice, y entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y le mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. La reina Esther había sido nombrada reina, pero no se olvidó de su origen, ni se olvidó de su tío o de su padre, ¿no? Más quiso saber cómo ella podía actuar a favor de Mardoqueo, su tío, ¿no? Y dice, y salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Amán había dicho que él iba a poner una plata al servicio del rey, pero que iba a destruir a cambio de la destrucción de los judíos. Al rey, el pueblo judío no le interesaba nada, ¿no? La plata, puede que sí, ¿no? Hizo el 8, y le dio también la copia del decreto que había dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuere ante el rey y suplicare a interceder delante de él por su pueblo. Miren qué tremendo, ¿no? O sea, le declaró lo que estaba sucediendo y le dio instrucción a Esther, su hija, su sobrina, la cual había criado, la cual había instruido en el Señor, y le dijo, ve delante del rey, clama, intercede delante de él por su pueblo. No le dijo por tu pueblo, le dijo por mi pueblo. Y dice, y vino Atac y contó a Esther la palabra de Mardoqueo, y entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley, hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. O sea, nadie podía llegar al rey si el rey no lo mandaba a llamar, ¿no? Y dice el 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Y entonces le dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, ¿no piensas que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío? Y ahí recién Mardoqueo le dijo, ¿piensas que no van a saber que tú eres del pueblo judío?
que tú escaparás? Porque si callas absolutamente este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Acá Mardoqueo le decía, mira, si vos no intercedés delante del rey, la protección para el pueblo judío vendrá de otro lado, ¿no? Acá Mardoqueo lo que le estaba diciendo a la reina, que la liberación, que el respiro y la liberación venga de parte de ti, que no venga de otro lado, ¿no? Miren qué tremendo. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿No se ha puesto a pensar, no? Una mujer bella, virgen, instruida en el conocimiento de Dios, y Mardoqueo la enseñó, la preparó y le dijo, para esta hora has llegado al palacio del rey. Esta es tu hora, este es tu tiempo, este es el tiempo que Dios ha preparado para tu vida. Toma esto, declara que para esta hora has llegado aquí a estar caminando, para esta hora Dios te ha llamado. No calles, que el respiro para tu vida, para tu familia, para tu descendencia, venga de parte de ti, ¿no? En estos tiempos tenemos que estar atentos, porque no son casualidades, sino son causalidades. Hay causas de parte de Dios que vienen para llevarte a otro nivel. Y acá Mardoqueo le dice, Astino pregunta, ¿y quién sabe? ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿No? Una judía levantada como reina, él le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y dice el 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noches y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Dice, y entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Miren qué tremendo, ¿no? A ver, esta Esther entendió que para esa hora ella se había sido levantada como reina, ¿no? Y los atributos que Dios había puesto en ella, la gracia, lo que la hacía diferente al rey. Yo creo que habría chicas jóvenes, pero lo que la diferenciaba a Esther del resto era la gracia de Dios. Y lo que en estos tiempos nos diferencia del resto es la gracia de Dios, que ha puesto para que lleguemos a esta hora. En momentos que la gracia de Dios pone una palabra en nuestros labios para que pueda llegar a tu vida. Este es el tiempo, esta es la hora. Pero ella no quiso ir por su cuenta, ¿no? Ella sabía que si no entraba con un permiso especial, no podía entrar. Pero ella le dijo a Mardoqueo y que reuniera a todos los judíos y que oraran y ayunaran, que ella iba a hacer lo mismo con sus doncellas. Y que cuando hubiesen pasado esos 3 días, ella iba a ir
irrumpir delante del rey, ¿no? Y si perezco, que perezca, ¿no? Pero si Dios estaba en el asunto, a ella no le iba a suceder nada. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cómo esta Esther se estaba haciendo visible que era distinta, que era diferente. No se cortaba sola, siempre pedía la dirección de su tío, de ese mentor, ese que la había educado. Y qué bueno, ¿no? Que a pesar de un día estar en una posición distinta, ella no se había olvidado quién le había dado la instrucción, aquel que a pesar de que ella ya era reina, andaba por los patios del palacio viendo si ella estaba bien, o quizás mirándola y apreciando la belleza, porque él la amaba, ¿no? Era su sangre, era su sobrina. Pero él siempre estaba ahí, y aparte siempre estaba atento de que nada la dañara. Y el propósito de Dios se hizo presente en la vida de Mardoqueo, en la vida de Esther, porque, gloria a Dios, miren qué tremendo lo que Mardoqueo les dijo. Quizás, y quién sabe, si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe si para esta hora has llegado al momento de dificultad, para que la presencia de Dios marque la diferencia en tu vida, ¿no? Que no seas vos, sino la gracia de Dios en tu vida, la que te haga ver diferente y que permita que puedas llegar a aquel que necesita una palabra distinta, una palabra diferente, y que la gracia de Dios te guarde en todo momento. Esta Esther no quiso ir sola, solamente le dijo, bueno, oren ustedes y todos los judíos, que yo voy a orar, y todas mis doncellas, y ahí iré. Y dice, y si debo de perecer, pereceré. Ella quiso decir, me encomiendo a Dios y que se haga su voluntad. Ni más ni menos. Tremendo diferencia se estaban viendo en Esther. Una mujer la cual más adelante, en el día de mañana, vamos a ver que Dios usó para libertar de mano del enemigo, que era Amán, al pueblo judío. Así que, Dios te bendiga. Te espero mañana. No te pierdas esta oportunidad en la que Dios va a bendecir tu vida. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, ¿cómo no amarte, Señor, si tú estás presente en nuestra vida? Probablemente para esta hora hemos llegado, y que sea tu Santo Espíritu el que nos guarde y que marque la diferencia en nuestra vida. Que podamos llegar a aquello que tú tenías preparado, que éramos los indicados. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta aquí, y declaramos que lo mejor está por venir para nuestras vidas. Dios los bendiga. Seguimos mañana, recuerden que Dios va a bendecir tu vida. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano, cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos. Dios los bendiga. Con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Amén, gloria a Dios, Carlito, Dios te bendiga. Dios los bendiga a cada uno. Recuerden, aquí estamos para esta hora. Hemos llegado. Un beso muy grande. Miren.
Gloria a Dios. Miren qué dice esto. Dios cuida de mí. Dios quiere cuidar de ti. Dios quiere cuidar de todos. Gloria a Dios. Miren. Gloria a Dios. Qué tremendo. Dios es fuerte y poderoso para cuidarte. Y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Quédate tranquilo. Camina en la voluntad de Dios y verás la mano de Dios obrando a tu favor. Dios cuida de ti. ¿Cuántas veces te dieron la espalda? Pero Dios te respalda como fiel enemigo, poderoso. Nadie podrá tocarte si Él está de tu lado. Wow. Gloria a Dios. Él pelea tu batalla. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no?